Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del seminario sobre libertad de expresión que estamos celebrando en UNIR. Para nosotros es un honor, un placer y un privilegio contar con la presencia hoy en las instalaciones de la UNIR de una brillante periodista de investigación que es escritora, defensora de los derechos humanos, presentadora y directora de documentales y que ha recibido más de 50 premios internacionales por sus investigaciones y por sus libros infantiles. Ella es polímata y sabe hacer de casi todo. Desde 2019 reside en España como consecuencia del desplazamiento forzado que ha tenido que elegir para garantizar su seguridad. Y he tenido la fortuna de conocer durante mucho tiempo el trabajo de Lidia y para mí, de verdad, créanme que es un placer porque la libertad de expresión cobra su máxima expresión, valga la redundancia, cuando se encuentra con caras, con nombres, con valentías, con corajes, como el de Lidia Cacho. Tengan el placer de escucharla durante los próximos minutos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Cruz, por la invitación a este curso. Gracias a la universidad por promover, por seguir poniendo el dedo en el renglón sobre el tema de la libertad de expresión que nos mueve en todo el mundo, que en este momento en particular resulta absolutamente importante porque tenemos tantos temas de los cuales se puede hablar, no solamente desde el periodismo, sin duda desde cualquier espacio en el que comunicamos las historias que están sucediendo alrededor del planeta. Encontramos algunas historias y personas que lo están haciendo correctamente, que comunican y cuentan historias desde la ética, desde la empatía, desde la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de género, pero también las hay quienes se dedican a mentir, a violentar los derechos de las y los demás. Y me parece que dentro de todo este gran debate, tanto judicial como en términos de la ética, sobre la libertad de expresión, alguien como a mí, como una reportera de guerra, soy una reportera de investigación que vive en un país que ha vivido bajo condiciones de guerra en contra de la libertad de expresión durante décadas en México, cobra mucho mayor importancia porque la responsabilidad de un periodista se debe siempre a la sociedad. Nuestro trabajo está directamente relacionado con el conocimiento que adquiere la sociedad sobre los hechos que suceden en su propia comunidad, en su entorno, en su país o en el planeta y que pueden afectarle de una u otra manera. Es decir, nosotros somos parte de esta gran cadena intelectual que genera conocimiento, que produce cambios, que puede incidir en la mejora de las condiciones de la vida de los seres humanos o puede afectar estas condiciones, sus libertades e incluso el conocimiento que adquieren a partir del lugar desde el cual nosotras nos colocamos para contar las historias. Les voy a platicar un poco sobre cómo inicié mi trabajo como reportera, porque esto tiene que ver con varios aspectos del periodismo. El periodismo como una linterna para iluminar el mundo, el periodismo como una herramienta colectiva de desarrollo intelectual, de desarrollo de conocimiento, de descubrimiento de realidades diversas, pero también de aprendizaje, no solamente de quienes reciben el trabajo periodístico, sino de quienes lo hacemos, evidentemente. Es una de las profesiones en las que, como en la medicina, si no nos preparamos cotidianamente y estamos poniendo al día todo nuestro conocimiento, las herramientas y nuestras capacidades para investigar, para comprender, para escribir, para comunicar, podemos fallarle a aquellas personas a quienes intentamos acompañar en el camino o ayudar cuando se trata de periodismo con perspectiva de derechos humanos o periodismo con perspectiva de género especializado en las violencias contra las mujeres, las niñas y los niños.
Entonces, bueno, pues yo comencé mi carrera como reportera hace más de 30 años en una provincia del sur de México, en Quintana Roo, que hace frontera con Belice y Guatemala. Y es una frontera importantísima de la que casi nadie habla, porque es un espacio también de aprendizaje importante. Fue Cancún, el sitio donde yo comencé a ejercer mi labor periodística, había sido inventado por los banqueros mexicanos para poder atraer recursos a una zona que tenía muy pocos habitantes. Todo parecía idílico cuando los banqueros comenzaron a llevar personas de todo el país a vivir en el estado, les entregaron tierras que aparentemente no le pertenecían a nadie, y cuando yo comencé a hacer este periodismo, los medios de comunicación con los que yo trabajaba, los periódicos, la radio, la televisión, celebraban continuamente este maravilloso estado de las cosas en que los banqueros, los empresarios, la hotelería, toda la empresa turística y la sociedad tenían una feliz convivencia. Mi editor en aquel momento me enviaba como reportera joven a cubrir temas que tenían que ver con el beneficio del turismo a las comunidades mayas. Es una etnia mexicana muy importante, una de las más fuertes e importantes de México. Hablan todavía la lengua maya y viven en condiciones de mucha pobreza, de mucha discriminación y opresión, y de pronto estaban rodeadas de una vida turística importante. Cuando fui a hacer la cobertura de mi primera nota, yo llevaba las preguntas que mi editor me había ordenado. Mi editor era un periodista muy reconocido y un experto en periodismo, claro. Y lo que sucedió fue que yo tuve mi primer gran aprendizaje como periodista de derechos humanos. Cuando llegué a esta comunidad casi no había hombres presentes, estaban todos trabajando en la zona hotelera y las que estaban eran las mujeres, y ellas, en cuanto les hice las primeras preguntas sobre cómo había impactado positivamente la economía turística en sus vidas, en la vida de sus hijos e hijas, las nuevas escuelas, las nuevas iglesias, todo lo que había traído este boom económico al sureste mexicano, las respuestas fueron muy claras. Ellas lo que me decían es que sí, efectivamente, sus esposos tenían trabajo y eso estaba muy bien, pero ellas vivían unos niveles de violencia que no habían conocido. Los esposos habían empezado a beber en el trabajo, en unas condiciones muy diferentes a las que vivían en esa zona de campo, y los niños y las niñas estaban viviendo abusos sexuales y otras formas de violencia que no conocían hasta el momento. Desde aquel entonces, hace 30 años, las mujeres mayas empezaron a hablar de los turistas que visitaban esas zonas para buscar a niñas y niños y cometer actos de abuso sexual infantil. Estos eran temas que no se tocaban en los medios. Cuando yo volví con mi pieza periodística, mi editor me dijo: esto no es lo que te ordené. Le dije: no, pero esta es la realidad de nuestro estado y esto es de lo que necesitamos hablar. Y mi editor refunfuñó un poco, pero al final me dijo: está muy bien escrito, por desgracia, lo vamos a publicar. Y lo publicaron, y a partir de ese momento entendí que mi trabajo como reportera no consistía necesariamente en obedecer al jefe, que había que hacerlo de alguna manera, pero consistía en aprender a escuchar a todas las personas a las que yo tendría que entrevistar, investigar las condiciones reales previas a una entrevista, por sencilla que pareciera. Y por otro lado me di cuenta que había que prepararse para eso de lo que estaban hablando estas mujeres. Ellas hablaban de algo que para la mayoría de personas, de estudiantes que saben sobre el abuso sexual infantil, sobre el turismo de explotación sexual comercial, han escuchado de Tailandia y Camboya, que son los países donde se ha dado este fenómeno durante décadas, pero muy poco se había escuchado de otros países en Latinoamérica o en Europa. Y había que prepararse para ese tema. No había la información que tenemos ahora, Google no existía todavía, así que había que hacerlo a la manera antigua, leer libros, buscar notas periodísticas de medios de otros países, leer a periodistas expertas y expertos, preguntar, investigar, documentarse con fuentes nuevas. Y a partir de ese momento empecé a desarrollar una metodología de trabajo que no aprendí en ninguna universidad.
Cuando yo era niña, mi abuelo me decía que yo sabía hacer mapas mentales y tenía que tener la claridad de cómo utilizarlos, cómo profesionalizarme en esta capacidad y esta habilidad para hacer el mapa mental y poner todas las historias juntas, entenderlas, explicarlas, preguntarle a toda la gente en mi entorno cómo vivía un hecho concreto y poder contrastarlo, que es lo que yo hacía de niña, siempre preguntaba a todas las partes involucradas en cualquier asunto familiar qué es lo que había sucedido. Bueno, pues lo que hice fue empezar a desarrollar unas pizarras. En mi casa tenía mis pizarras y empecé a desarrollar métodos para poder tener claro físicamente frente a mí cuáles iban a ser todas las líneas de investigación que iba a seguir, a cuántas personas debía investigar, entrevistar, con quiénes debía contrastar la información. En aquel entonces era muy raro encontrar mujeres funcionarias públicas. Sin embargo, yo tenía claro que las voces de las mujeres no eran escuchadas en los medios. Entonces decidí que iba a empezar a buscar a expertas, sociólogas, antropólogas, abogadas, de todo tipo para tener esas dos voces. Lo que yo hacía hace más de 30 años, hoy en día se llama periodismo con perspectiva de género. Y ahora por mi edad, hay mucha gente que me dice que soy una de las pioneras de este ámbito, de esta especialidad periodística. Yo creo que efectivamente habemos un grupo importante de periodistas por todo el mundo, mujeres que hemos desarrollado esta nueva línea de periodismo que conjuga la investigación sólida con una perspectiva ética que sigue todos los lineamientos del periodismo profesional, pero paralelamente hemos integrado una visión de los derechos humanos, conociendo todos los tratados de derechos humanos en el mundo, entendiendo cómo se aplican y cómo podemos investigar un tema determinado a partir de la búsqueda de nuevas formas de narrar, pero también acompañando a las personas a entender para que cuestionen su propio contexto y a partir de ahí ir a otras fuentes. Normalmente hay ámbitos del periodismo en los que se ha creído históricamente que son más profesionales que otros. Siempre sucede. Yo como mexicana lo he vivido desde muy joven. Los norteamericanos siempre nos decían que cuando nos pedían una nota, alguna reportera o periodista mexicana, nos decían, pero nosotros sí hacemos contraste de información. Recuerdo muy bien la primera vez que un editor americano me dijo, nosotros hacemos double check. Checamos dos veces la información. Le dije, sí, yo soy latinoamericana, yo hago triple check, yo la checo 3 veces, porque es muy importante para nosotras que el mundo sepa que una nota que está escrita en español o en castellano sea una nota de un periodismo ético, respetable, que alguien más quiera traducir a otro idioma, que sepan que lo que contamos es verdad y que además es una verdad que importa a la sociedad y al mundo. A partir de esto, yo comencé a dar algunas capacitaciones a periodistas más jóvenes y algunas mayores en otros países de Hispanoamérica que me preguntaban cómo era que yo lograba escribir con ese lenguaje tan extraño, porque hace ciertamente 20 o 25 años era muy raro que alguien integrara lo que hoy llamamos lenguaje de género en sus textos. Por supuesto que tuve editores que tachaban absolutamente todas cuando hablaba en femenino, todas las frases en las que tenía que explicar que estábamos hablando de dos fenómenos diferentes, por ejemplo, en el de la violencia en el ámbito doméstico o en la violencia social contra estudiantes, o después, más tarde, en mis investigaciones de la violencia con perspectiva de derechos humanos para investigar la delincuencia organizada nacional y transnacional. Bueno, pues para mí era importante, no porque soy feminista, lo soy, sino porque definitivamente cuando hacemos una nota que intenta investigar, por ejemplo, el tema de la esclavitud humana, la trata de personas en el ámbito nacional o internacional, es indispensable explicarle a nuestras lectoras y lectores la gran diferencia entre la explotación sexual, laboral o para la mendicidad o para la venta de órganos de un niño y de una niña, o de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Porque se les trata de una manera distinta.
Cuando hablamos de periodismo con perspectiva de género, y la gente piensa que es un poco pesado, aburrido, innecesario que se utilice el discernimiento de los dos géneros en un texto o en una investigación de radio o televisión, lo que entendemos ahí es que la persona que está pidiendo esto no entiende la importancia de la perspectiva de género. La perspectiva de género no habla de las mujeres, nos ayuda a entender mejor las circunstancias bajo las cuales vive un hecho determinado un hombre o una mujer por su condición de género, por la cultura y el ámbito en el que creció, se educó, se formó, le formaron y le informaron que debía actuar como hombre o mujer. Entonces, tengo una anécdota que para mí fue muy importante. Cuando publiqué mi primer libro de investigación periodística, yo ya había publicado un libro de poesía y una novela, pero mi primera investigación periodística sobre trata de niñas y niños, la escribí con esto que ahora llamamos lenguaje de género. Lo hice de una manera empírica, pero me parecía científicamente indispensable diferenciar cómo vivían los niños y las niñas de esta situación, cómo vivían los padres y las madres de las víctimas, la violencia que habían vivido sus hijas y la violencia de las propias mafias. El editor de una casa editorial muy famosa tomó mi manuscrito, le pareció magnífico, me lo hizo saber y cuando me lo devolvió para ya mandarlo a imprimir, había tachado todas la diferenciación de género, es decir, lo había dejado todo como los niños. Y lo que hice fue reescribir el libro con las aportaciones que él había hecho y se lo devolví. Le dije, nunca más vuelvas a borrar a los niños o a las niñas de una investigación mía. Esto es muy importante porque cuando un niño varón es abusado sexualmente en el entorno de la explotación de la industria del sexo, el niño viene de un contexto educativo en el que él no debe expresar sus emociones y no debe contarle a nadie sobre lo que le sucede a su cuerpo, porque aparentemente los niños no sufren violencia. Entonces, las probabilidades de que un niño no salga de un acto de violencia tan brutal como la explotación sexual comercial o el abuso sexual en el ámbito doméstico o religioso o educativo son 3 veces mayores que las posibilidades de una niña. Eso es discriminación de género contra los varones. Y un buen periodismo se dedica a discernir este tipo de diferencias. Nos tenemos que salir un poco de toda esta noción equivocada sobre el tema del feminismo y la perspectiva de género y el lenguaje de género en los medios y en las investigaciones. Resulta fundamental para poder acompañar a la sociedad de que cuente su historia verdaderamente. No podemos, por ejemplo, comprender las implicaciones de la delincuencia organizada en la vida de los niños varones en el mundo entero si no reconocemos como periodistas, como investigadoras, como abogadas, abogados, como expertos en estos temas de la defensa de los derechos humanos, si no entendemos que a los niños que se les secuestra y se les lleva como sicarios en Sinaloa, México, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Rusia, en Afganistán, en todas las zonas donde se siembra droga para favorecer y para colaborar en la empresa de la delincuencia organizada transnacional, si no entendemos que estos niños son víctimas de trata para la explotación, para la siembra, para el entrenamiento militar o paramilitar de las organizaciones delictivas, lo que estamos haciendo es dejar de lado a millones de niños varones discriminados por su género. Y a la prensa, al periodismo de investigación, a las y los comunicadores que quieren acercarse a estos temas, les concierne y les es de indispensable responsabilidad entender todos estos temas. Por eso es una de las grandes aportaciones del feminismo en el mundo, en la cultura y en todas las ciencias, porque el periodismo al final es una de las ciencias sociales que desde mi punto de vista es de vital importancia para todas las comunidades en el mundo.
lo que ha hecho el feminismo en estas aportaciones, digamos, ha sido acompañar a una nueva cultura narrativa, a una nueva forma para explicar los derechos humanos desde la realidad, desde el cotidiano. Si somos capaces de entender esto y de aprender todo el tiempo las nuevas técnicas, las expresiones, las leyes que se debaten en los congresos, las leyes que se aprueban y cómo se aplican, si somos capaces de estudiar todo el tiempo como periodistas y entender que tenemos que saber de leyes, de ciencias, de geografía, de literatura, de sociología, podemos entender claramente que nuestra aportación es mucho mayor. En particular, a mí como reportera de investigación, me parece que cada persona, cada estudiante que está desarrollando una visión personal de lo que va a ser su carrera en el futuro, necesita reconocer cuál es su misión dentro del periodismo. Si la misión de una o un periodista es el periodismo de economía, de finanzas, lo que puede aportar al mundo es de mayor importancia. Y si esa persona especializada en finanzas y en economía entiende de muchas otras especialidades del periodismo, no solamente va a brevar de ellas para entender cómo narrar la situación de la economía, de las finanzas en el país, del turismo, de las inversiones, también va a poder entender cómo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en una comunidad determinada en la que se está haciendo una inversión internacional puede ser afectada de una manera importante por esas violaciones a los derechos humanos. Y el hecho de poder entenderlo y narrarlo en el contexto del impacto que tiene en las finanzas y la economía va a hacer que sea una o uno de los periodistas más leídos en su comunidad o incluso en las comunidades internacionales. Y lo mismo sucede con todos los demás ámbitos del periodismo. Para mí es una de las profesiones más nobles que hay, más útiles que tiene la sociedad. Es una profesión que te puede llevar a conocer el mundo, a conocer a las personas más interesantes, te conmueve, te enseña a ser mejor ser humano, te enseña a escribir mejor si te decides a aprenderlo. El periodismo es una profesión indispensable y para poder ejercerlo necesitamos la libertad de expresión, necesitamos tener acceso libre a la posibilidad de acceder a esta información que necesitamos comunicar, pero también a publicarla, compartirla, sin que esto tenga un costo para nuestras vidas. El primer libro de investigación que les he contado, con el que me enfrenté a mi editor, se llama Los demonios del Edén. Es una investigación sobre cómo funcionan las redes internacionales de explotación sexual comercial de niñas y niños en el ámbito del turismo, en particular en Cancún. Había un grupo de senadores, diputados, gobernadores y empresarios multimillonarios, policías y empresarios comunes que consumían, que eran parte de una red de tratantes de niños y niñas y pagaban por tener sexo con niñas y niños entre 3 y 13 años. Con mi investigación demostré que había una red en la que se habían cooptado a 200 niñas y niños de diferentes países para llevarles a Cancún. A cada niña o niño lo compraban en $3,000. Y estos empresarios, al mismo tiempo, utilizaban los recursos personales o de sus industrias y sus empresas para blanquear capitales comprando candidaturas de políticos en diferentes ámbitos, desde alcaldes hasta gobernadores y presidentes en México y otros países de Hispanoamérica. Con la demostración que hice de toda esta evidencia en mi libro, evidentemente las mafias quedaron enojadas, pero sobre todo porque pude lograr evidenciar este mapa de connivencia entre miembros del Estado, de la política, del blanqueo de capitales en los bancos,
con los tratantes de personas y grandes empresas transnacionales. Entonces, bueno, pues el castigo fue enorme en un país como México, que la libertad de expresión siempre está bajo condena del poder político y, por supuesto, del poder corruptor de las mafias. Fui secuestrada un año después de haber publicado el libro por un grupo de policías vestidos de civiles por órdenes del gobernador de Puebla, que estaba implicado en esta red. Quien le pidió el favor al gobernador fue uno de los grandes empresarios multimillonarios, un libanés, Kamel Nassib Borge, que hoy está detenido en Líbano por mi caso, 15 años después. Él le pidió al gobernador que me detuviera, que me torturaran. Me torturaron por haber escrito el libro y me exigieron durante años, utilizando al sistema judicial mexicano, sometiéndome a 5 juicios diferentes, 4 civiles y 1 penal, primero para que me retractara mis investigaciones periodísticas, pero después sometiéndome para quitarme mis recursos, mi casa, y por otro lado para evitar que mis investigaciones llegaran a cortes internacionales. 15 años después han llegado, hemos logrado detener y sentenciar a 7 de los miembros de esta red de delincuencia organizada y a mis torturadores. Son los primeros policías torturadores en prisión en México que han torturado a una periodista, y pudimos demostrar en las cortes internacionales que mi tortura estaba directamente vinculada al ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a los derechos humanos. Es decir, es tortura a una periodista por haber publicado la verdad de la corrupción entre la delincuencia organizada y la política mexicana para la explotación sexual comercial de niñas y niños. 15 años después he tenido que huir de México, vivo en este momento en España y sigo ejerciendo mi profesión. No es un acto de valentía ni de heroicidad lo que yo hago. Yo creo fervientemente, como les dije al principio de esta conversación, que el periodismo es una herramienta para iluminar del mundo. Para mí el periodismo no es solamente mi profesión, es una misión que yo descubrí, que tenía a los 23 años y hasta la fecha la sigo ejerciendo con gran orgullo. Sé que lo que yo hago importa, que es necesario para la sociedad, que lo que he aprendido en periodismo ahora compartiéndolo con estudiantes de todo el mundo, no solamente periodismo, con estudiantes de leyes, con estudiantes de ciencias políticas, incluso de medicina legista, que se dedican a investigar casos de violencia desde el ámbito de la salud pública. Es una aportación después de 30 y tantos años de ejercer el periodismo. Para mí eso es lo que hace la defensa de la libertad de expresión. Sin las abogadas y abogados que lograron librarme de la batalla de no vivir en prisión durante los 17 años que originalmente querían tenerme y después 7 años en la cárcel, yo no podría estar aquí contándoles mi historia. Tengo 16 libros publicados y estos libros han sido traducidos en múltiples idiomas y leídos en universidades y en escuelas públicas de muchos países del mundo como libros de texto para el aprendizaje no solamente del periodismo, sino también de la investigación sobre derechos humanos y del abuso sexual infantil, de la violencia, de la trata y de otros delitos como el blanqueo de capitales a través de la violación de derechos humanos. El periodismo genera redes, pero también las redes de la sociedad civil nos ayudan a salvar la libertad de expresión. Sin libertad de expresión, la sociedad se ve mutilada desde el conocimiento de sí misma, de su contexto, de sus necesidades. Si no entendemos lo que sucede en nuestro entorno, nos vemos obligados a vivir siempre bajo reglas que no necesariamente son las que merecemos, las que deseamos y las que pueden mejorar a nuestra sociedad. Por eso la libertad de expresión debe ser defendida a toda costa desde una perspectiva ética, entendiendo lo que ella significa. La libertad de expresión no significa subir a Twitter desde una pantalla enmascarada para agredir a alguien, para descalificar a alguien, para inventar una nota falsa. Eso afecta directamente a la libertad de expresión y afecta directamente a quienes hacemos el periodismo que necesita nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues para mí la discusión de la libertad de expresión y la defensa de la libertad de expresión pasa por todos estos ámbitos. Es como tomarnos de las manos, todas y todos,
y decidir que tenemos que defender la ética a toda costa, que en este momento a la historia en que nos enfrentamos a caos por todas partes, no hay nada que nos haga sentir más seguras o seguros que entender que quien nos habla, que quien nos cuenta la historia, cualquiera que ésta sea, nos dice la verdad y la puede respaldar incluso con su propia vida. Para mí eso es la libertad de expresión. Muchas gracias, Lidia. Es impresionante el testimonio que brindas a todas las personas que se han suscrito a este seminario de la UNIR, y es impresionante el dato de que por primera vez hayan sido privados de libertad los delincuentes que agredieron a un periodista, cuando las cifras sobre los periodistas asesinados y torturados en México están elevadas. Antes de pasar a conocer tu opinión sobre 4 aspectos fundamentales de la libertad de expresión que nos han preguntado 4 colegas tuyos, quería hacerte una salvedad, quería saber tu opinión sobre uno de los últimos temas que has abordado, que es la desinformación frente a la libertad de expresión y el distinto tratamiento que tiene según los sistemas en los que se aborde, ¿no? Por ejemplo, en España, en Europa, somos mucho más partidarios de la tipificación de los delitos contra el honor, de los delitos de odio, y sin embargo en Latinoamérica se aboga mucho más por sanciones civiles, procedimientos de otro tipo que no impliquen procedimientos penales. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Eres más partidaria de la tipificación o de procedimientos civiles o buscar otra forma de solución? Bueno, a mí me parece que una de las cosas más importantes en este tema es entender el contexto sociopolítico del país o de la región en la que se está discutiendo este tema. En países como México, como Venezuela, Honduras, Guatemala, donde no hay Estado de Derecho, donde el índice de impunidad se encuentra entre el 80 y el 96% en estos países que acabo de mencionar, claramente el Estado de Derecho está prácticamente ausente. ¿Esto qué significa? Que los niveles de impunidad son elevadísimos y que en general las y los periodistas o incluso investigadoras e investigadores académicos que han publicado documentos importantes sobre corrupción pueden ser llevados a prisión o procedimientos civiles que les dejan prácticamente sin su propio hogar, sin recursos, como una forma de castigo, porque en estos países como el mío lo que hacen es que el poder político utiliza en connivencia de corrupción al aparato de justicia como una herramienta de castigo a quien ejerce la libertad de expresión. Entonces, en los países sin Estado de Derecho, tenemos que contemplar todos los demás componentes, digamos, de este debate para entender que es importante sopesar el contenido de la investigación contra quienes son quienes ponen las demandas. Artículo 19 de la Organización Internacional Británica que defiende la libertad de expresión, que trabaja mucho en México y Latinoamérica, sacó una investigación hace muy pocos años demostrando que más del entre el 40 y el 60% de los ataques a periodistas en México son perpetrados por agentes del Estado, es decir, policías, militares, alcaldes, gobernadores, que les mandan torturar, secuestrar, asesinar y amenazar. Y en ese contexto, claramente, no es posible tratarlos como si estuviéramos tratando un acto que sucede en España, en Francia, en Bélgica, ¿no? Gran trabajo el que hace Article 19, ¿no? Yo creo que es una de las organizaciones más importantes, y el número 19 al final es uno de los números más vinculados con la libertad de expresión, porque es tanto el número del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el artículo que regula la libertad de expresión en la Convención Interamericana. Vamos a que nos des tu opinión sobre 4 temas de actualidad que tienen que ver con la libertad de expresión. El primero de ellos es el perdón público que ha pedido, parece ser que bajo coacción, el periodista bielorruso Roman Protasevich. ¿Qué siente Lidia Cacho cuando ve algo así? Bueno, me parece que
es brutal lo que lograron hacer, ¿no? A través de la presión, de la utilización de el instrumento del Estado, el aparato de justicia o del Estado como látigo de castigo. Yo solo puedo decir que durante 3 años a mí me quisieron forzar a través de jueces y juzgados a que yo pidiera disculpas por mis investigaciones periodísticas, me retractara y pagara el daño a todas las personas sobre las cuales yo investigué. Me parece que es brutal, o sea, es un golpe para el periodismo internacional y que deberíamos de haber estado, si hubiéramos podido, más activas en ese tema. Otro caso también con nombres y apellidos ha sido el reciente despido del periodista del New York Times, Donald McNeil, que tras 45 años de dilatada carrera ha hecho el comentario desafortunado de utilizar la palabra nigger, tan ofensiva para los afroamericanos, dice él, que sin ninguna intención de ofender. ¿Te parece proporcional el despido a la manifestación? Me parece profunda y absolutamente ridícula, particularmente conociendo todo el corpus de trabajo de toda la vida de este colega periodista que ha sido un periodista que ha cubierto adecuadamente, que es un hombre ético, respetable, respetuoso con la sociedad y con el entorno. Y me parece absolutamente ridículo el despido. Creo que hay una constante en la cultura norteamericana, que conozco bastante bien, que es la hipermoralización de ciertos temas y dejar de lado las cosas que verdaderamente importan en términos éticos. En Estados Unidos hay toda una discusión sobre cómo se utiliza el lenguaje, igual que en el resto del mundo, pero me parece absurdo que lo hayan despedido por decir una palabra como nigger, que la utiliza muchísima gente. No es apropiada, sin duda, pero me parece ridículo que lo hayan despedido por eso. Y hablando de la lucha por los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, hace no mucho saltaba a los medios el galardón que va a recibir una amiga tuya, el Princesa de Asturias, de Gloria Steinem, con quien has tenido la fortuna y el privilegio de trabajar en MIS. Sí. ¿Cómo es trabajar con una mujer tan defensora de los derechos de los afroamericanos y de las mujeres con una trayectoria tan larga, ¿no? Hasta los 87 años? Bueno, Gloria Steinem ha sido uno de los pilares para muchas de nosotras. Yo cuando la conocí en Nueva York y me dijo tan campante que por favor escribiera una pieza para la revista, yo pensé que estaba bromeando, ¿no? Y bueno, conocerla a ella y a todo su equipo editorial y trabajar con ellas a lo largo de los años no solamente fue un gran aprendizaje, sino también me ayudó a entender cómo el camino que yo había elegido, que era más difícil que el camino del periodismo convencional, sin duda, era el correcto, ¿no? Cuando descubrí que todo lo que me habían dicho mis maestros de periodismo, de que el periodismo tiene que ser objetivo y no podemos tomar partido de ninguna forma, etcétera. Yo decidí que tenía que tomar partido por el periodismo de los derechos humanos, de la perspectiva de género, que no significa que voy a tomar partido solamente de un lado de la historia. Tengo que narrar toda la historia, pero tengo que entender desde qué perspectiva la voy a narrar y ser honesta con mis lectoras y lectores al respecto. Y Gloria fue de las primeras personas que me dijo a mí, como les dijo a otras jóvenes periodistas, que era muy importante que tomásemos partido del lado de la justicia, de la ética, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, siempre obviamente en el contexto de los códigos deontológicos del periodismo, de la ética, evidentemente. Entonces, bueno, pues es una mujer que disfruta de la vida, que respeta profundamente a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres, que se mantiene al día, que todos los días aprende algo nuevo, que le encanta bailar, le gusta mucho la música, es muy divertida y que, bueno, pues nos ha educado por lo menos a 3 o 4 generaciones de periodistas. Nos pregunta otro de nuestros participantes: ¿cómo ves tú la diferencia entre la libertad de expresión, la situación de la libertad de expresión en México y en España?
Bueno, la diferencia entre la libertad de expresión en México y en España es inmensa, tan grande probablemente como el océano que nos divide. España tiene problemas, por supuesto que los tiene, sin duda, pero no se parecen a los problemas que enfrentamos en México. Otra vez por eso, primero porque en este momento en el que todos los medios en el mundo entero, los medios de comunicación están en una crisis económica, nos estamos replanteando cómo hacer periodismo, cómo proteger y defender el periodismo ético, las vías de comunicación con las nuevas tecnologías que respeten la realidad y no esto que llaman fake news, que es mucho peor solamente que noticias falsas, porque es una nueva cultura para diseminar una forma falseada, digamos, de entender el mundo, ¿no? Están deformando nuestra manera de comprender la realidad y eso es lo más peligroso. Me parece que las y los periodistas estamos logrando hacer esto. En España hay muchísima más formación en términos de respetar cómo se cuenta esa realidad, ¿no? México tiene dos cosas. Tiene, por un lado, una generación bastante amplia ya de reporteras y reporteros de investigación de primera línea que se pueden hacer periodismo en cualquier parte del mundo. Como yo dije al principio de esta conversación, que yo soy una reportera de guerra en su propio país y es así. Cuando yo tomé el primer curso de periodismo de guerra, porque iba a ir a Afganistán, fue hace muchísimos años, eran periodistas americanos, todos hombres, por cierto, y de pronto cuando me preguntaron dónde iba a trabajar yo, les dije, yo en México, en Sinaloa, ¿no? Voy a ir a hacer una investigación a Sinaloa, Durango, me voy a infiltrar en estas zonas, me voy a disfrazar para poder infiltrarme, porque de otra manera me van a matar o me van a cooptar para llevarme como esclava de la investigación que quiero hacer. Y el maestro que nos está dando el curso me dijo, es que tú eres una reportera de guerra en tu país, ¿no? Y me quedó claro que eso es cierto. Entonces me parece que eso es lo que hemos desarrollado, ¿no? Y que es muy importante y que aportamos al mundo. Pero sin duda nos falta la fortaleza que tiene España, en el sentido que tiene un sistema de justicia que defiende a la ciudadanía, que defiende a las y los periodistas en general y que les respeta, que me parece que eso es fundamental. Has introducido el término fake news y sabes que existe ahora mismo un debate en el que se está pidiendo por parte de algunos sectores de la información que se sustituya por la palabra desinformación. ¿Que eres más partidario de fake news o de desinformación? La palabra desinformación me parece adecuada, lo que pasa es que no cubre suficientemente lo que sucede con los fake news. O sea, tenemos al maestro de los fake news o de la desinformación, que es Donald Trump. Pero cuando entendemos de tecnologías de la información, descubrimos que no solamente se trata de alguien que quiere implantar una mentira en el discurso colectivo. Donald Trump lo que hacía, que es un ejemplo perfecto, me parece que para cualquier curso de comunicación o de libertad de expresión, Donald Trump lo que hacía era decidir que iba a implantar una mentira en un discurso específico para atacar, por ejemplo, a un periodista o a un político, en fin, a quien fuera. Contar una mentira concreta, pero paralelamente utilizaba todas las herramientas a su alcance en términos de tecnologías para que esta mentira fuese reproducida de manera sistemática y amplia en todos los ámbitos para que no cupiera lugar a duda de que la mentira estaba ahí presente. Entonces es una estrategia para la desinformación, pero también para el ataque directo a la información fidedigna. Es un poco más complejo que simplemente decir desinformación, porque utiliza herramientas de ataque para la destrucción de toda posibilidad de cuestionamiento a esa mentira. Y es más complejo. Yo tengo al menos 18 años estudiando el uso de las tecnologías para la delincuencia organizada y tuve que aprender a hackear y este tipo de cosas para mi trabajo de investigación y he entrevistado a grandes ciberinvestigadores e investigadoras del mundo y justamente una de las tareas a las que nos hemos dedicado en los últimos años es a entender cómo se van cambiando todos esos paradigmas narrativos a partir de alguien que implanta una mentira y cómo se utilizan las tecnologías para que toda la narrativa se transforme
se deforme, desinforme, pero también destruya incluso elementos del conocimiento público que son fundamentales para la sociedad, ¿no? Bueno, y más allá de tus opiniones, que tienen un valor extraordinario para todos los que estamos asistiendo a este seminario, quería preguntarte también un poco más personalmente por tu experiencia y respóndeme hasta donde quieras, ¿no? Pero si el miedo es subjetivo y el riesgo es objetivo, ¿cómo se vive el miedo cuando sabes que el riesgo, eres conocedora del riesgo de primera mano por tus investigaciones? ¿Cómo se vive ese miedo personal? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, porque a lo largo de tantos años, la primera vez que me pusieron una pistola por haber publicado un texto sobre violencia contra una mujer fue hace 25 años. Afuera de mis oficinas de la revista, frente al personal de la revista, llegó un abogado, me puso una pistola en la cabeza y me dijo que no podía volver a publicar textos como esos. He aprendido a convivir con el medio como una herramienta personal para poder entender cuándo debo salir, cuándo debo seguir, cuándo debo pedir ayuda y cuándo debo reaccionar inmediatamente frente a los ataques. Una de las cosas que hace el miedo cuando eres periodista o investigadora es paralizarte, ¿no? La autocensura es una hija desgraciada del miedo en el periodismo y yo tengo mucha conciencia que nunca me voy a autocensurar. No lo he hecho hasta la fecha, espero nunca hacerlo. Lo que hago es hacer terapia, voy mucho a terapia, lloro, bailo, hago cosas que favorecen un estado de ánimo distinto, que no sea quedarme colocada en el miedo. El miedo me ayudó a salir corriendo el día que entraron los sicarios a mi casa a matar a mis mascotas para matarme a mí, el 24 de julio de 2019, y es un miedo que me salva la vida. Pero este miedo que te quita el sueño no me habita desde hace mucho porque hago mucho trabajo terapéutico para que no suceda. ¿Merece la pena? Absolutamente, total y absolutamente. O sea, el saber que en este momento el 90% de los miembros de esta red criminal transnacional de compra-venta de niñas y niños está arrestado, algunos sentenciados y otro en busca de sentencia, me parece muy poderoso, y es gracias al trabajo periodístico, a la valentía de todas las víctimas que se atrevieron a contarme sus historias, a la valentía de las y los servidores públicos que no se corrompieron, de una jueza valiente en México que ha tenido amenazas de muerte y que sigue ahí y que acaba de sentenciar ayer a uno de los policías que me torturó durante 20 horas. Así que absolutamente vale la pena, porque además reivindica el poder de la razón, de la ética y de la libertad de expresión para poder rescatar y salvar a tantas víctimas, incluida yo misma. ¿Te arrepientes de alguna de las publicaciones que has hecho o seguirías ejerciendo el derecho a la libertad de expresión en todas y cada una de ellas? No me arrepiento de ninguna publicación, probablemente algún mal artículo que escribí hace 25 años, pero porque a lo mejor estaba muy mal escrito y ahora que lo releo digo, Dios mío, ¿cómo pude haber escrito eso? Pero jamás por el contenido de mis investigaciones y ni de mis libros, absolutamente. ¿Tu familia está segura? Mi familia está segura, me extraña, no sabemos cuándo les pueda volver a ver, seguramente tardará años en poder volver a pisar mi país. He vendido mi casa, he tenido que huir con lo puesto, pero mi familia está bien, está protegida y eso es lo más importante para mí. Se te conoce también por la defensa de los derechos humanos en otros muchos casos, ¿no? Nosotras nos conocimos en Ciudad Juárez y en todos los temas de campo algodonero has sido un referente que yo creo que muchísimas de las personas que nos estén escuchando conocerán tu trayectoria como activista. ¿Es el activismo humanitario una continuación de la libertad de expresión? Absolutamente, absolutamente. La defensa de los derechos humanos como una actividad, digamos, vinculada a la profesión, porque la mayoría somos abogadas y defensoras de derechos humanos, periodistas, defensoras de derechos humanos,
o sociólogos y defensores de derechos humanos. Por supuesto que sí van tomadas de la mano. La libertad de expresión es fundamental. No podríamos entender lo que sucede en ámbitos, por ejemplo, como de delitos ambientales, si no fuese por estas activistas de la defensa del medio ambiente que están haciéndonos entender el impacto gravísimo que tiene el calentamiento global y actos de corrupción que implican la devastación de zonas, por ejemplo, como el Amazonas. ¿Qué sería de todas estas comunidades sin estas activistas y defensoras de los derechos humanos? Entonces, me parece que sí, me parece que es un brazo necesario, digamos, de la libertad de expresión y que deben ser protegidas también. Ahora, México no solamente... En México no solamente corren riesgo las y los periodistas, también las y los defensores de derechos humanos han sido atacados, encarcelados, torturados, asesinadas por criminales, pero también por políticos, ¿no? Entonces sí hay una persecución de todas estas formas superiores, digamos, de libertad de expresión que están allí para beneficiar a la sociedad en su conjunto. Quizá la libertad de expresión sea la hermana mayor de todos los derechos humanos, ¿no? Absolutamente lo es. Antes de comenzar, antes de que las cámaras se encendieran, hemos tenido una conversación que yo creo que para todas las personas que nos están escuchando desde Latinoamérica es muy importante porque ha trascendido a todas las resoluciones de los organismos internacionales, como es el tema de la colegiación. Es decir, hay profesionales del periodismo cuya formación ha ido encaminada a ser graduados, licenciados en ciencias de la información, que no tienen la posibilidad de ejercer otras profesiones. Sin embargo, sí que ahora se le da espacio a personas de diferente formación para hacer el ejercicio, para ejercer el periodismo. ¿Qué opinas sobre la necesidad de colegiación, sobre la necesidad de titulación, sobre la injerencia de personas que opinan haciendo de ello una profesión que no es la suya? ¿Nos puedes contar un poco qué te parece este tema en relación a la libertad de expresión? Bueno, yo creo que también otra vez tenemos que hacer como una evaluación regional o de la situación sociopolítica de la zona en la que, y sociopolítica en términos de la libertad de expresión de la zona en la que estamos discutiendo el tema. Si México, Guatemala, Honduras, Venezuela, incluso Bolivia, muchos otros países, El Salvador, por ejemplo, está dispuesto a proteger la libertad de expresión, estuviera dispuesto a proteger la libertad de expresión desde el punto de vista político y jurídico, no tendrías a tanta gente buscando desesperadamente protección en otros países. Lo que sucede con el tema de la colegiación es que hay países como el nuestro donde no se da, ¿no? Aunque hayas estudiado periodismo, puedes no ser reconocido necesariamente como periodista. Y una de las situaciones por las que esto se da es por cómo nació el poder de los medios de comunicación en México. El gobierno mexicano durante décadas expropió el papel con el que se hacen los periódicos y es quien les vende el papel a los periódicos. Entonces, cada vez que un periódico, yo trabajé en periódicos donde eso sucedía, un periódico quiere publicar ciertas notas y los gobernadores se enteran por el espionaje que tienen al interior de los medios, les cierran los medios evitando venderles papel, ¿no? Son muchas de las formas de coerción contra los medios y en ese contexto tienes esta forma de coerción, pero luego tienes otras más complejas o más sutiles, que es muchos colegas periodistas míos y yo misma cuando he estado en juicios interpuestos por las mafias o por los políticos corruptos, lo primero que se cuestiona ante el juez es si soy verdaderamente periodista o no. Porque si trabajo para un medio determinado, entonces sí soy calificado como periodista. Entonces depende del país en el que suceda para saber si estar colegiada o colegiado es indispensable, necesario o válido o aporta algo. Por otro lado, creo que hay una confusión que es absolutamente superficial. Es decir, una persona, un médico, al que lo invitan a escribir una vez a la semana en un periódico, por más bueno que sea para hablar de sanidad pública, no es periodista, es un médico que opina sobre sanidad pública en un medio.
Y eso es fantástico, lo mismo que un banquero que opina sobre finanzas en un medio, pero no es periodista, no está haciendo periodismo. El periodismo tiene un código deontológico, tiene técnica, tiene especialidad, hay una carrera detrás de quienes hacemos periodismo que tiene que ser reconocida como tal, ¿no? Entonces, eres un opinador muy válido, pero no eres periodista, ¿no? En materia de regulación, ¿eres partidario de la autorregulación de los medios o de la regulación estatal? Otra vez depende del país. Sin duda depende del país. En México, si hubiera regulación estatal como la hubo durante décadas, pues por supuesto que no hay libertad de expresión, ¿no? Quedan cooptados por completo por los gobiernos locales y no hay manera de hacer una investigación adecuada, ¿no? Y hay países donde probablemente pueda beneficiar a los medios el hecho de que haya una regulación adecuada, pero todavía no la veo. Está claro que depende del contexto y que quizá unos países tenemos que sentirnos más afortunados que otros. De todos los premios que has recibido en tu vida, que han sido tantísimos y por tantas cosas, ¿cuál es el que te ha hecho especial ilusión? Es siempre, o sea, quiero decir, ¿siempre es el premio más valorado por los demás el más valorado por uno mismo? No, no creo que sea el más valorado por los demás. Para mí, el que más me emocionó, sin duda, fue el premio Reuters, que me dieron en el Reino Unido. Porque claro, es un premio entregado por colegas periodistas de todo el mundo, además por corresponsales a quienes yo les tengo una admiración infinita toda la vida. Quise ser corresponsal, pero no les caía muy bien a los editores para mandarme de corresponsales. Me volví freelance y me volví una corresponsal por la libre. Pero sí, ese premio, el Reuters, que me dieron por libertad de expresión, heroína la libertad de expresión, algo así, pero ese fue el más conmovedor porque era de mis colegas periodistas. Tienes sobre la mesa un libro, Esclavas del Poder, que has escrito. Es sobre la trata, ¿no? Es otro de tus involucraciones que también es necesario vincularlo a la libertad de expresión, porque cuando existe un delito de trata tienes que ponerle voz a quienes son mudas, a quienes se enmudecen por la mordaza de la violencia. ¿Puedes contarnos un poco de tu trabajo en investigación de la trata? Bueno, este libro, Esclavos del Poder, me salvó de la autocensura, porque yo había vivido la tortura, la persecución, después de haber sido torturada y encarcelada. Fui a Ciudad Juárez a hacer una investigación un año después y hubo un atentado en contra del vehículo blindado en el que viajaba con mi pareja y con unos amigos periodistas. Y estaba un poco paralizada, es decir, escribía en el periódico, no tenía mucho tiempo para escribir, para hacer investigaciones de largo aliento como acostumbro. Y de pronto dando conferencias, charlas, capacitaciones, siempre rodeada de escoltas armados, con mucha presión sobre mí, descubrí que la pregunta que más me hacía la gente en todos estos lugares, en pequeñas comunidades, en pueblos, en ciudades, era ¿y cómo funcionan realmente las redes internacionales de trata? O sea, ¿cómo pueden llevarse a mi hija de Ciudad Juárez y que el cuerpo de mi hija aparezca en Japón? ¿Cómo es posible que el cuerpo de una niña o una niña viva haya aparecido en Cancún cuando es originaria de Colombia o de Argentina? Entonces, empecé a buscar libros para recomendarlos a quienes me hacían estas preguntas y no encontraba un libro de actualidad, de periodismo de actualidad, que explicara con toda claridad cómo funcionaban estas redes, quién era la primera persona que enganchaba a una niña o una mujer, una jovencita o un niño, y quién era la última que consumía los servicios de la esclavitud humana o los órganos cooptados de ese niño o niña o persona adulta. Y fue cuando empecé a hacer un mapa en mi casa y le hablé a mi editor y le dije, creo que voy a dedicarme a hacer una investigación sobre estas redes. Entonces entrevisté a 6 niñas de diferentes países llevadas como esclavas a México. ¿De qué países? De Venezuela, de Colombia, una chica norteamericana llevada al Japón, que me buscó ella a mí porque me quería contar su historia, porque nadie la escuchaba. Una chica italiana y una chica de Camboya que terminó en Guatemala. Y las entrevisté y a partir de la entrevista inicial empecé a trazar toda la ruta por la que yo tenía que ir para poder encontrar
al líder o a la líder de ese grupo criminal. Y bueno, pues pasé 5 años dando la vuelta al mundo, investigué 143 países. Durante estos 5 años en que viajé, muchos viajé ilegal porque estaba bajo juicio de la mafia y supuestamente no podía ir a ningún lado, pero decidí que me la iba a jugar. Gané el juicio, obviamente, porque no era una manera de aterrizarme para que no pudiera investigar. Y bueno, lo que demostré con este libro es cómo funcionan estas redes. Entrevisté banqueros especializados en blanqueo de capitales y entonces explico cómo el dinero se mueve de la mafia, cómo en lo que venden a una niña tantas veces ganan tantos millones y esos millones, por qué bancos pasan, cómo se blanquean, hasta dónde llegan y cómo las mafias internacionales están colaborando entre sí para poder librarse de los cuerpos policíacos investigadores, sobre todo la ciberpolicía, que es la más activa en estos temas. Y bueno, entrevisté también a las activistas de todo el mundo que están rescatando a niñas y niños. Cuando estaba escribiendo este libro descubrí una red de trata de niñas de Kirguistán, donde estuve en Asia Central durante mes y medio, que eran vendidas y llevadas en aviones enteros de niñas a Israel, donde eran utilizadas para la explotación laboral, para cuidar ancianos, y como no hablaban ningún otro idioma, estaban ahí toda la vida encerradas sin poder salir, sin que su familia supieran de ellas. Un general ex KGB que trabajaba, lo cuento en el libro, que trabajaba en el área de migración de Kirguistán, me ayudó a investigar todo, lo acompañé, me mostró toda la evidencia y bueno, él se ganó una medalla por su investigación y por rescatar a estas de un avión entero de niñas. Me fui a Israel y ahí encontré, además, como una ramificación de esta investigación, un hospital en Israel donde estaban llevando niñas y niños de otros países, muy pequeñitos, para la cosecha de órganos, para poder hacer trasplantes de órganos a niñas y niños israelitas, porque para las personas ortodoxas de la religión judía está prohibido que se entreguen órganos entre sí en la familia, y entonces ilegalmente, obviamente como un delito de la delincuencia, parte del crimen organizado, compraban y conseguían niñas y niños de países en los que hacían pruebas científicas para poder saber que funcionaba el órgano y llevaban directamente a la criatura. Y bueno, pues en mi libro cuento el curso de la investigación y justo cuando terminé el libro, la policía israelita logró cerrar ese hospital y lo pude integrar en mi libro. Entonces, bueno, mientras yo iba investigando, iban sucediendo las cosas y parte de mi investigación incluso le sirvió a algunas autoridades sin que yo lo intentara que sucediera para que pudieran investigar los casos. Imagino que entre los asistentes a este seminario de la UNIR seguro que hay alguna persona que esté en situación de riesgo por el ejercicio por la defensa de la libertad de expresión. ¿Qué consejos, qué recomendaciones tendrías que darle? Sé que eres poco amiga de los consejos, pero creo que en esto estás suficientemente legitimada para hacerlo. Bueno, yo creo que los consejos no pedidos siempre son un poco difíciles de entregar, pero bueno, si a una persona que está viviendo, no sé, por ejemplo, algo que sucede mucho con periodistas jóvenes es que tienen mucho miedo de represalias parte de mafias o de políticos corruptos por alguna investigación que estamos haciendo. A mí me parece que una de las tareas que ahora tenemos las y los periodistas va más allá del periodismo convencional y consiste en tener tanta evidencia tan bien contrastada que cuando la tienes en tus manos sabes que eso podría llegar a un juicio y ser evidencia para poder llevar a la cárcel a estas personas. No somos ministerios públicos, no nos corresponde hacer la investigación policíaca, pero sin duda en este momento histórico en el que estamos haciendo este tipo de investigaciones, me parece que es muy importante tener la claridad de que lo que tú obtuviste con tu investigación está tan bien documentado que se sostendría en un juicio, ¿no? Esa es una locura, suena como locura, pero es así. Y otra cosa es pedir ayuda siempre. Cuando sientes que el miedo te va a ganar, nos pasa a todas y a todos los periodistas del mundo, a los corresponsales más valientes que ustedes hayan visto en la televisión, les sucede. La salud mental es fundamental, ¿no? Es muy importante. El 80% de los hombres periodistas no van a terapia y por eso tienen problemas de alcoholismo, de drogas, de ansiedad, de depresión, de falta de sueño, y es muy importante
reconocer que la salud mental es fundamental para poder mantenerse equilibrado y seguir haciendo el trabajo. Y la otra es siempre pide ayuda. Yo es lo que hago siempre. Recibo una amenaza o algo que creo que puede considerarse amenaza, o siento que ya no puedo seguir trabajando, siempre pido ayuda. Hay alguien ahí que seguramente me va a escuchar y te va a ayudar a entender el problema. Es tremendamente importante hablar de salud mental ahora que dicen que la pandemia nos va a dejar una crisis de salud mental importantísima a todos, más a quienes se dedican a desde sus puestos de trabajo defender la libertad de expresión. Eso yo creo que es realmente relevante. Ha sido un placer tenerte aquí, Lidia. Te lo agradecemos profundamente desde la UNIR y estoy convencida que todas las personas que han asistido a este seminario. Me gustaría que dedicaras tu última intervención a trasladar el mensaje que pueda ser importante para cualquiera que nos esté oyendo. Gracias, pues muchísimas gracias a Cruz, a Sánchez de Lara, a la universidad, por supuesto. Bueno, para mí la libertad de expresión es un derecho que tenemos todas y todos en el mundo, no solamente corresponde a las y los periodistas y comunicadores. Y es también, sin duda, una gran responsabilidad que tenemos que defender. Y yo creo que uno de los temas más importantes en este momento es cómo reaccionamos frente a la violación o la violencia contra la libertad de expresión, contra quienes la ejercemos en el ámbito de las redes sociales. Y lo que digo es, hay que bloquear a quienes están haciendo daño, no hay que vincularse con esas personas en las redes sociales hasta que las logremos desactivar. Quitarles el poder del reconocimiento, de la reactivación, de la discusión, del debate. Para debatir se necesita más de uno, y si ese uno no existe, porque está falseando la realidad, desactivarlo es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a quienes nos habéis acompañado en esta tercera sesión del Seminario sobre Libertad de Expresión de la UNIR. Haremos la cuarta sesión ya a la vuelta del verano. Esperemos que le estéis disfrutando y muchísimas gracias por acompañarnos. Tendréis puntual información sobre todo esto en las redes, en la página web de UNIR y en Nueva Revista. Muchas gracias.